siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. La entrevista. Bien, muy buenas tardes, 6:01, bienvenidos a la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez, les habla Pedro Prado. Miguel hoy no va a estar con nosotros al frente del programa. Llegamos hoy, 25 de septiembre de 2018, a 5 días para que se acabe nada más y nada menos que el 9º mes de este año. Pareciera que vamos muy rápido, lógicamente uno lo siente así, pero no es así. El tiempo corre al mismo ritmo de siempre. Llegamos a ustedes gracias a RCR 750 AM para Caracas y el centro del país, Mundial 860 en todo el estado Táchira y norte de Santander en la República de Colombia, calidad 90.3 FM para el sur del Táchira y parte de Barinas. Usted puede seguirnos a través de internet por envenezuela1.com y miguelcontigo.com. También llegamos y enlazamos con Noticias 7 Días TV en Panamá, en la República de Panamá, @Noticias 7D. En la producción se encuentra Selene Pérez, como siempre, en los controles de Eduardo Llanes, aquí en Caracas, Luis Carrero en el Táchira y Leonardo Parlavecchio en Ciudad Bolívar. Los invito a participar, si así lo prefieren, por mensajería de texto 3456 o un Bolívar más básico más IVA. También utilice nuestras cuentas Twitter para comunicarse e intercambiar y actuar con nosotros. Twitter, @RCR750, @RCR750 y @Miguel Contigo. Si su opción predilecta es el teléfono, llámenos aquí a Caracas al teléfono de RCR 0212-482-9750, 0212-482-9750, o en San Cristóbal al 0276-341-7524, 0276-341-7524, 0276-341-4746. Y no olvide que esta es la radio que se ve, por eso usted puede sintonizarnos por rcr.tv. Bien, hoy es martes 25 de septiembre, como ya lo dijimos, y hoy fue un día muy movido desde el punto de vista informativo, sobre todo porque el tema de Venezuela gravitó muy dinámicamente en la Asamblea General de las Naciones Unidas que está en desarrollo. Venezuela ha sido el objeto, por lo menos de los representantes de los países del continente americano, ha sido el objeto del debate y se han producido declaraciones que tienen a más de uno muy activo, no solamente en lo personal, sino por las redes sociales y por los distintos medios de comunicación, tanto tradicionales como los medios digitales, los medios de internet o de la autopista de la información, o los 2.0, como mucha gente quiere llamarlos también. Vamos, señor Eduardo Llanes, ponga la marcha, si es tan gentil, le agradezco mucho, y recorramos las noticias que no pueden quedar en el tintero, las informaciones que nosotros consideramos que usted debe mantener en su memoria y no dejarse afectar por algunos aparatos comunicacionales que buscan sacarlo a usted de su foco informativo. Comencemos, don Eduardo, cuando usted me diga. Bien, iniciamos este recorrido por el tintero en la sección internacional del portal elestimulo.com y el titular que escogimos es el siguiente: Trump: Maduro podría ser derrocado muy rápidamente por los militares. Leo: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, opinó este martes que un golpe militar contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela podría triunfar, comillas, rápidamente si las Fuerzas Armadas venezolanas se decidieran organizarlo, y confirmó que él mantiene la opción militar sobre la mesa ante la crisis en ese país. Continuó leyendo: comillas, es un régimen, el de Maduro, que francamente podría ser derrotado rápidamente si los militares deciden hacer eso, dijo Trump en declaraciones a periodistas durante su primera reunión con el mandatario de Colombia, Iván Duque. También pidió apoyo a la comunidad internacional para restablecer la democracia en Venezuela en su intervención durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que arrancó este martes, es decir, hoy, en la ciudad de Nueva York. El mandatario estadounidense dijo que el gobierno de Maduro es, comillas, peligroso para la seguridad de su gente, e hizo una aparente referencia al supuesto atentado que sufrió el presidente venezolano a comienzos de agosto, cuando explotaron 2 drones en un acto público que él encabezaba. Comillas:
ya vieron cómo militares se dispersaron en cuanto escucharon que estallaba una bomba muy por encima de sus cabezas. Esos militares se estaban resguardando. Eso no es bueno, opinó, y dijo, agregando sobre esto: no creo que nuestros marines hubiesen corrido. ¿Usted cree, general John Kelly, que eso hubiese sucedido? ¿Corren los marines cuando oyen que explota una bomba?, preguntó Trump a su jefe de gabinete, quien le respondió en tono de broma que esos militares estadounidenses no saben correr. Bien, usted puede sacar su conclusión, puede leer estas declaraciones o interpretarlas del presidente de los Estados Unidos como usted lo considere. No me gustaría hacer comentario particular sobre eso. El comentario que sí me gustaría precisar es que cada vez que el presidente de los Estados Unidos o un funcionario de un peso del gobierno de los Estados Unidos hace un tipo de declaración como esta, que puede ser una amenaza, que puede ser tomado como una amenaza, que puede ser tomado como una advertencia, que puede ser tomado incluso como una blasonada, lo que en el gobierno sucede, en el gobierno de Venezuela, es así como una especie de alegría, porque esto estimula el discurso recurrente según el cual todo lo que nos está sucediendo, todas las desgracias que estamos viviendo, es producto de que aquí quieren tumbar a la revolución, aquí quieren acabar la revolución con una conspiración, con una guerra económica producida por los Estados Unidos, por una conspiración de una gran cantidad de gente mala alrededor de los Estados Unidos, alrededor de nosotros, como nuestros vecinos, que ven que la revolución es tan buena que quieren tumbarla, pues, porque está en contra de los intereses del pueblo, y esa cháchara y ese ritornelo mentiroso que les da verdaderamente sus frutos, porque ese tipo de argumentos no está dirigido a usted, que ya se desencantó de su revolución, sino que está dirigido a ese grupo reducido desde el punto de vista de la mayoría, pero que es el grupo duro de lo que se llama el chavismo duro, y que cierran filas a la hora de que suceden cosas o declaraciones de este tipo. Esto alimenta el discurso del gobierno, independientemente de cómo usted quiera verlo, si es que Trump quiere invadir o no quiere invadir. Definitivamente este tipo de cosas hace mucho tiempo que no suceden en el continente. Desde Ronald Reagan en Panamá no se ha visto ni siquiera el asomo de una situación distinta, porque geopolíticamente las cosas han cambiado. El mundo ya no se mueve como si estuviéramos en Guerra Fría, y es difícil que una situación como esa, yo no estoy diciendo que no vaya a suceder, pero es difícil que esto suceda así porque a un presidente de los Estados Unidos le salió. Además, ustedes tienen que tomar en cuenta que el señor Trump es bastante bocón también, ¿no? Habla mucho, pelea mucho, le gusta el show, es un hombre mediático, y no le importa si lo está diciendo en las Naciones Unidas o lo está diciendo en la Casa Blanca, pero se le va la lengua y dice cosas que parecieran ser cosas un poco más serias como para decirlas o para ventilarlas públicamente, porque tomar la decisión de mandar unos marines a un país determinado, sea Venezuela o no sea Venezuela, no es una cuestión que se está hablando públicamente, sino que es una cuestión de seguridad dentro de un Estado, y mucho más de una potencia de la envergadura de los Estados Unidos. Pero bueno, usted analice como usted considere esta declaración del presidente Trump. Lo cierto es que esto abonó hoy mucho más en la polémica alrededor de la situación de Venezuela en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se está desarrollando en Nueva York. También, y vamos ahora al portal El Nacional, en ese escenario, en ese tablero internacional donde Venezuela es o ha sido por lo menos en las naciones del continente, y los representantes, los máximos representantes, los presidentes y primeros ministros, el presidente de Argentina también tomó la palabra, y de allí este titular del Nacional: Macri ante la ONU: llevaré crímenes de lesa humanidad de Venezuela a la Corte Penal Internacional. El presidente de Argentina señaló que la crisis humanitaria en Venezuela debe ser aceptada por el Ejecutivo. Mauricio Macri, presidente de Argentina, propuso al gobierno de Venezuela que reconozca la crisis humanitaria para que la ayuda internacional pueda atender a los venezolanos.
Comillas, invito al gobierno de Venezuela a que reconozca la crisis humanitaria que existe en su país para que comience a llegar la ayuda y a atacar la emergencia, dijo Macri durante su intervención en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. El mandatario aseguró que Argentina denunciará ante la Corte Penal Internacional los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Venezuela. Expresamos una vez más nuestra preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela y dada su gravedad, Argentina llevará a la Corte Penal Internacional la situación relativa a los crímenes de lesa humanidad de la dictadura venezolana, aseguró Macri. Lo cierto es que esto viene a complementar aún más una información que supuestamente se iba a producir hoy, o un hecho que supuestamente se iba a producir hoy, y era que 5 naciones del continente, o del subcontinente, o mejor dicho, del continente, porque estaba México incluido, iban a suscribir la demanda y a presentar la demanda oficialmente contra crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional, específicamente con una demanda en la cual señalaban la responsabilidad principal de Nicolás Maduro como el promotor de esta agudísima crisis que vive el país, una crisis humanitaria. Lo cierto es que esa demanda o esa actuación ha sido trasladada para mañana, pero hoy el presidente de Argentina, como lo acabamos de leer, Mauricio Macri, acaba de confirmar que su país participará de eso. Hecho que, por cierto, es la primera vez que sucede en la historia desde que el Estatuto de Roma fue firmado por más de 140 países, en el cual se suscriben acuerdos multilaterales o entre países para la lucha, por ejemplo, contra los crímenes de lesa humanidad, y se acude a lo que generó de la creación o la firma de ese Estatuto de Roma, como es la Corte Penal Internacional, en donde se ventilan este tipo de situaciones. En la Corte Penal Internacional, hay que recordarlo, denuncias particulares de particulares y organizaciones particulares existen en contra del gobierno de Venezuela, incluso en contra del gobierno cuando ejercía la presidencia el difunto Hugo Chávez Frías, pero esas demandas de esa naturaleza tardan muchísimo más. Ahora, al ser esto un episodio distinto en la historia de este tipo de procesos, a lo mejor los resultados pudieran ser otros, pero eso no es una tarea fácil, eso no es una cosa tan sencilla. Que yo recuerde, y a lo mejor estoy equivocado porque mi ignorancia es mucha, hay un solo mandatario en el mundo, en la historia de la Corte Penal Internacional, que ha sido condenado por crímenes de lesa humanidad, por una masacre ocurrida y que se le comprobó que fue ordenada por él, que es el mandatario de Sudán, quien, por cierto, a raíz de esa condena, vive prácticamente preso en su país, no puede salir de su país, porque en lo que pise cualquier territorio internacional que haya, o de una nación que haya suscrito el Estatuto de Roma, inmediatamente debe ser detenido y apresado. Pero bueno, sigamos con esto que estamos recorriendo. Vamos a ver, vamos a escuchar, o mejor dicho, vamos a leer cuál es la reacción de Venezuela, que también participa, pero en este caso en la persona del canciller Jorge Arreaza, y estimamos, de acuerdo con informaciones de último minuto, que también va a participar o va a pedir un derecho de palabra a la vicepresidencia de Delcy Rodríguez. Lo tomamos de efecto Cocuyo y el titular reza así: Venezuela advierte sobre intervención y dice que Vietnam se quedaría corto. Leo: el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, asegura que su país se defendería en caso de una intervención extranjera y advirtió que el ejemplo de Vietnam tal vez se quedaría corto. Durante una rueda de prensa que ofreció este martes 25 de septiembre en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, leo, comillas, ojo, que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FAM, que nuestro pueblo, nuestras milicias sabrían resistir, sabrían cómo defenderse, aseguró Arreaza. Sigo leyendo, entre comillas, el ejemplo de Vietnam tal vez se quedaría corto ante lo que es capaz el pueblo de Venezuela cuando se decide, como lo ha hecho desde hace 200 años, a ser libre. Bien, está bien, me parece muy bien que el canciller Arreaza diga esto en respuesta a todo lo que se ha dicho. Ahora, a mí me entran ciertas dudas, no sé si a ustedes le entran un ejército que nunca ha ido a ningún combate, un ejército que tiene agotado sus aprestos
porque lo están dedicando a hacer cosas que no es de su competencia. Yo no sé si está preparado para algo que le reclame defender el territorio nacional, cosas que se ponen en duda cuando uno ve que el ejército tiene actores que no están muy interesados en la defensa nacional, sobre todo esos que están en la frontera o esos que viven como verdaderamente reyes. No sé si estarían dispuestos a agarrar un fusil e irse a una conflagración a defender el territorio nacional. Además, hay que pensar en que esto puede resolverse y que esto, para que usted vea, es el alimento preciso que busca un gobierno como el de Nicolás Maduro para estimular a ese sector que es pequeño pero poderoso de bloque fuerte que lo mantiene allí. Y ese sector también incluye a un grupo de militares que ven que existe la posibilidad de que su estabilidad material pueda correr algún riesgo si el gobierno llegase a cesar. Pero bueno, ya eso quedará para el análisis de cada quien y para los historiadores. Pero pasemos ahora, y aquí entra Maduro también en el escenario de la diplomacia del micrófono, como llaman muchos por allí, y lo tomamos de El Cooperante. Leo, comillas, Iván Duque me tiene miedo. Maduro retó al presidente de Colombia a un debate público. El presidente Nicolás Maduro retó este martes a su homólogo colombiano Iván Duque a un debate público transmitido en vivo para abordar temas de Venezuela y Colombia en medio de una tensión generada por las diferencias políticas y la severa crisis por la que atraviesa miles de venezolanos. Yo pudiera tener un debate, lo que pasa es que él me tiene miedo. Yo lo reto a un debate público cuando quiera, donde quiera. Como a él le gusta mucho Washington y Nueva York, podemos hacerlo en Estados Unidos. Si quiere un debate sobre los temas de Colombia y Venezuela, vamos a hacerlo. Nos reunimos y lo transmitimos en vivo para que todo el mundo lo vea, manifestó el mandatario nacional. Asimismo, Maduro acusó a Duque de usar la diáspora venezolana para, comillas, conseguir $1,000 o $2,000 para $2,000. Creo que esto está muy, esto creo que está errado. $2,000 no es nada. Para robárselo, porque Duque con su cara de angelito es un diablo, pone cara de angelito pero es un diablo y va por ahí con la manito pidiendo plata. Dijo el mandatario venezolano que el recién electo presidente de Colombia tiene orden de los gringos de no hablar. De verdad que no voy a hacer ningún comentario, porque si esto fuese la respuesta o el argumento de un muchacho inmaduro de 13 o 14 años que está hablando de que quítame la pajita, como no sé si los muchachos que están escuchando esto entienden eso de que quítame la pajita, está hablando un hombre de más de 55 años, parece un argumento juvenil esto, no parecen las palabras de un mandatario, de un hombre serio que está al frente de una nación que merece respeto y que anda buscando peleas por todos lados. De todas maneras, esto forma parte, y esto no es un invento mío, esto forma parte de un libreto muy viejo conocido, de que cuando los países están en crisis, los mandatarios siempre se buscan un enemigo foráneo para estimular el nacionalismo, para estimular que la gente cierre filas en favor de ese mandatario que se presentaría como víctima. Ejemplos hay, por ejemplo, Idi Amin Dada en Uganda, antes de que les terminara de estallar la crisis que lo sacó del poder, culpó de los problemas económicos que tenía Uganda en aquel entonces y que él generó a los originarios o los hijos de los inmigrantes indios de quebrar la economía, y los expulsó a todos, le dio 3 meses para salir del país y no quedó uno solo. ¿Qué sucedió? Que los residentes, los nativos ugandeses, no pudieron controlar la economía porque ese sector indio lo controlaba muy bien, lo controló durante siglos y quebró. El más mínimo negocio terminó quebrando, y bueno, después Idi Amin Dada se buscó otro enemigo, y en este caso el enemigo era su vecino de Tanzania, estableció una guerra y terminó perdiendo la guerra y tuvo que salir corriendo. Ojalá a nosotros no nos pase eso. También pasó con Noriega, que se buscó un enemigo foráneo, que en este caso estaba en Honduras y también en Costa Rica, en Panamá, y Nicaragua, y entonces terminó
como ustedes saben. Llegaron unos marines y se lo llevaron y murió en la cárcel. Pero bueno, esperemos. Eso es un libreto, de verdad que es un libreto, pero da tristeza escuchar a una persona como Nicolás Maduro, que tiene la investidura de presidente de la República, decir este tipo de niñeces, de verdad. Bueno, pasemos un poquito a otro tema y lo tomamos de La Patilla, el portal La Patilla, porque hoy se produjo lo siguiente. Cilia, los hermanitos Rodríguez y Padrino, Estados Unidos anuncia nuevas sanciones contra funcionarios del gobierno bolivariano. La lista, leo lo que destaca. Estados Unidos emitió nuevas sanciones relacionadas con el gobierno bolivariano dirigidas a la esposa del presidente Nicolás Maduro, a su vicepresidenta y su ministro de Defensa, según un comunicado divulgado este martes en el sitio web del Departamento del Tesoro. Las nuevas sanciones económicas van contra el círculo cercano de Maduro, incluida su esposa Cilia Flores, un testaferro de Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, según reseña la agencia EFE. Comillas, el presidente Maduro confía en su círculo cercano para mantener su control del poder, a medida que su régimen sistemáticamente saquea la riqueza de Venezuela. Continuamos sancionando a sus socios más leales que permiten que Maduro refuerce su control sobre los militares y el gobierno mientras el pueblo sufre, indicó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado. La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, están entre los 6 individuos en las que se apuntan sanciones, detalló el comunicado. En 3 entidades se decomisaron bienes, entre ellos una avioneta. Esa avioneta está a nombre del señor Rafael Sarría, ¿verdad? Que no sé si esto es cierto o no, a mí no me consta, no tengo pruebas, pero todo el mundo habla de que es el supuesto principal testaferro del señor Diosdado Cabello Rondón. Esta avioneta estaba estacionada en un aeropuerto de la Florida y también se incautaron bienes de varias empresas, según las cuales habría una vinculación comercial de testaferros de Cabello, como por ejemplo el señor José Omar Paredes, de nacionalidad venezolana. Pero bueno, continuemos para tratar de llevar esto. No, un segundo. Ajá. Como ustedes saben, hay una polémica interna, que esto estaba, como se dice a sotoboche, corriendo desde hace unos meses y se ha avivado. Y la polémica interna generó, o la polémica interna en el PSV generó la salida, habría generado la salida de Elías Agua. Entonces ahora estalló una polémica entre Elías Agua y ese tótem malvado que es José Vicente Rangel. Entonces, tomo de Carajota Digital el siguiente titular con la siguiente información. Sigan con su burguesía revolucionaria. La respuesta de Agua a acusaciones de José Vicente Rangel. Sigan con su burguesía revolucionaria, que yo ando con el pueblo. Fue la respuesta que emitió el ministro o el exministro de Educación, Elías Agua, tras sentirse aludido por una denuncia que hizo el periodista José Vicente Rangel sobre una compra irregular de cuadernos a Colombia, escrita en su columna semanal del diario Últimas Noticias. Según el texto de Rangel, durante la reciente finalizada gestión de Agua, el Ministerio de Educación mandó a fabricar 24 millones de cuadernos en Colombia, comillas, ignorando a Inbepal, industria papelera del Estado, que lo fabrica incluso de mejor calidad. Pero así somos los venezolanos. Esto ocurre mientras el vecino nos bloquea la compra de medicina. La denuncia fue replicada por el periodista ligado al oficialismo Roberto Malaver, quien en su Twitter se hizo eco de las palabras de Rangel. Por cierto, el ministro de Educación mandó a fabricar 24 millones de cuadernos en Colombia, ignorando Inbepal, que la fabrica incluso de mejor calidad. Entonces, a raíz de esto, Agua hoy dijo lo siguiente: aseguró a ambos comunicadores que, por si acaso es conmigo, que durante mi gestión no se realizó ninguna compra de cuadernos a Colombia. Los cuadernos que se distribuyen en los morrales escolares fueron comprados por Venezuela Productiva, Ministerio de Finanzas. Estimados Roberto Malavé y José Vicente Rangel, les aclaro que durante mi gestión no fueron comprados esos cuadernos y sigan con su burguesía revolucionaria. Bueno, la cosa pica y se extiende. Se habla, se especula, se dice extraoficialmente que Agua está precisamente fuera del gobierno porque tiene ya insalvables diferencias con personajes como este señor José Vicente Rangel e incluso con gente muy cercana al entorno de Nicolás Maduro,
y hay quien dice que con el mismo Nicolás Maduro. Pero habrá que ver, ellos son rojos y se entienden, ya sabremos. Lo cierto es que ellos han sido muy cuidadosos de no ventilar mucho sus peleas internas y no hacerlas públicas, y eso les da un halo de unidad, un halo de compactación que aparentemente ha sido o se ha ido quebrantando, estimulado sobre todo por el desastre en que está sumido el país, gracias a que no dan un pie con bola en ninguna de sus políticas, mucho menos en la política económica. Y terminamos con Noticiero Digital. Bloquearon la cuenta de prensa del presidente en Twitter. El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, denunció este martes el bloqueo de la cuenta de Twitter de prensa presidencial. Comillas, violan flagrantemente nuestro derecho a informar, exigimos sea restituida de inmediato. Fue el mensaje que escribió el ministro en su Twitter. Usuarios señalaron que al entrar a la cuenta aparece el siguiente mensaje: advertencia, esta cuenta está temporalmente restringida. Está viendo esta advertencia porque esta cuenta ha presentado actividad inusual. ¿Aún quieres verla? Al hacer clic en el mensaje se dice sí, per perfil. Si tiene acceso a la cuenta, la cual tiene 1,08 millones de seguidores, 97.3 mil tweets y 378 me gusta. Se puede observar el último tweet que fue a las 18 horas del día de ayer, de acuerdo con lo que informa Jorge Rodríguez. Lo cierto es que, bueno, entonces si esta cuenta Twitter fue bloqueada o fue intervenida, el gobierno tiene sus sistemas de seguridad informáticos bastante débiles. Sabemos que los hackers son capaces de hacer todo, pero la cuenta de un presidente seguramente debería tener mucha seguridad, debería tener bastante, como diríamos, bastantes accesos cerrados. Yo no soy especialista en informática, pero no es fácil. Hay que ser un hacker muy habilidoso o de mucha calidad, como los que tiene el gobierno, que fácilmente pueden intervenir páginas digitales, fácilmente intervienen teléfonos, fácilmente intervienen cuentas, tumban cuentas, las bloquean, las desaparecen. Yo fui objeto por mampuesto, por haber enviado un correo a una persona. A mí también me tumbaron mi cuenta de correo y tuve que rehacerla. Esto me ha pasado ya 3 veces. Y es los cuerpos de seguridad del gobierno quienes por lo general se encargan de hacer esto con nosotros los periodistas, pero y con cualquier persona que ellos consideren que representa algún obstáculo o una incomodidad para el gobierno. Lo cierto es que de verdad es curioso que le hayan bloqueado la cuenta Twitter a Nicolás Maduro y que se fue cerrada por actividad inusual. ¿Qué llamarán actividad inusual? Sabremos más adelante cuando el señor Jorge Rodríguez nos diga quién. A lo mejor termina alguien preso, porque si por un Twitter han metido preso a más de uno en este gobierno, imagínate tú que le hayan bloqueado la cuenta Twitter. O a lo mejor fue el pajarito, como el presidente habla con pajaritos y los pajaritos le dicen cosas. A lo mejor el pajarito se cansó de hablarle, de decirle que hiciera las cosas bien y se fue. Bien, hacemos un paréntesis aquí en la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Son las 6:29 minutos. Se me enredó la lengua. Las 6:29 minutos de esta tarde del 25 de septiembre de 2018 por RCR 750 AM. Les habla Pedro Prado. Ya regresamos para continuar con esta edición de este martes. La entrevista. Dele. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Son las 6:28. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La vida del venezolano se ha convertido en un vía crucis. Una actividad como comprar una bombona de gas puede representar horas de colas y tratos humillantes. Es inaceptable que esto suceda en un país petrolero como el nuestro. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos.
K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela, o desde Panamá a Venezuela, y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela, llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. En Vene Group somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Vene Group, aliados en compras y envíos. En Coco Factory te ofrecen cocos frescos y sus derivados, pero te recomiendo las ricas cocadas en cualquiera de sus versiones. Cada vez que vayas y lleves el vaso en que tomaste la primera vez, tendrás un descuento especial además de tu ticket premio. El coco te beneficia en tu salud, ya que es antiparasitario y tiene vitaminas E y C. Coco Factory en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la bomba de gasolina. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. 6:32 minutos en la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez, les habla Pedro Prado. Continuamos con esta edición de hoy, martes 25 de septiembre de 2018. No olviden que si usted quiere comunicarse con nosotros, mándenos mensajería de texto 3456 más Dilo, más un bolívar más básico, más IVA, o por nuestras cuentas Twitter RCR750 y Miguel Contigo, @RCR750 y @Miguel Contigo. Si lo prefiere, teléfono local 0212-482-9750 aquí en Caracas, y en San Cristóbal 0276-341-7524 y 0276-341-4746. Vamos a conversar a continuación con el diputado Dávila Barrios. Él es integrante de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional, ya que hoy arrancó la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y Venezuela ha sido el foco del debate prácticamente durante todo el día. Es impresionante, yo por lo menos en mi corta trayectoria como periodista, si más de 30 años, se puede decir que son cortos, nunca había, no recuerdo que Venezuela haya sido foco de un debate en una Asamblea General de las Naciones Unidas por tanto tiempo, y que la mayoría de los que hoy estuvieron en el estrado se refirieron a Venezuela sobre todo por la grave crisis que estamos viviendo, y sobre todo porque Venezuela el gobierno de Venezuela ha visto reducido su espacio, su radio de acción en el continente como un país importante a raíz de todo este descalabro que estamos padeciendo los venezolanos, y que se ha traducido en una calamidad como el éxodo masivo de muchas personas que han salido espantados del país buscando una mejora en su calidad de vida o tratando de escapar de alguna situación calamitosa que le ha generado el ambiente que hemos vivido durante muchos años. Diputado Dávila, gracias por atendernos. ¿Revela esta asamblea que ya el cerco se cerró alrededor de Venezuela, o el cerco internacional todavía le queda espacio para seguir, ¿cómo se dice?, presionando al gobierno a ver si de alguna manera cambia su política, su perfil? Bueno, en toda esta perspectiva en el año 2016, y que no me atrevo a decir que estamos a hacer. Caramba, tengo una malísima recepción del audio del diputado Dávila. Selene, dime si podemos hacer contacto nuevamente y podemos tener un contacto más limpio, más fluido, y así poder escuchar
lo que nos dice el miembro de la Comisión Permanente de la Asamblea Nacional de Política Exterior de la Asamblea Nacional, el diputado Dávila Barrios. Selene, esto en función de ser más eficientes con nuestra audiencia. Selene. Diputado Barrios, Dávila Barrios, ¿me escucha? Sí, le escucho, Pedro. Sí, como yo te venía diciendo, bueno, ha venido un crecimiento desde el año 2013. Nosotros ni siquiera nos recibía Insulsa. Siempre he venido recordando ese hecho porque eso es la memoria histórica de las cosas. Apenas si teníamos el apoyo de 2 o 3 parlamentos en América. No teníamos una posición clara, ni siquiera acceso a las Naciones Unidas, ni siquiera en el mismo Congreso de los Estados Unidos. Hoy día vemos nosotros cómo el cambio se ha dado vertiginosamente, que ya el tema venezolano llega a las Naciones Unidas, en donde obviamente en la sesión de hoy significó una derrota para el régimen de Maduro, porque países hasta como Turquía están apoyando la situación pues de considerar que en Venezuela hay una crisis humanitaria. Turquía, que tuvo recientemente aquí una reunión con Maduro. O sea que hay una situación que se le achica el espacio, la capacidad de movilización del régimen, y la única manera de poder salir de una situación de esa naturaleza es que efectivamente coja pista y se dé cuenta que una situación como esta no puede seguir prolongando en el tiempo, porque el desplazamiento forzoso va a continuar si el gobierno sigue cerrado en su postura. Y ese problema de la migración forzosa se ha convertido en un problema mundial, porque ya al haber llegado a las Naciones Unidas significa que no es un problema solamente regional, sino que ya afecta a todo el planeta, porque eso desestabiliza toda una serie de políticas y de estructuras de los países recipientes. Así puede que yo creo que lo que hoy vimos va a seguir. Yo creo que aquí se están cumpliendo fases y etapas que tienen que llegar a un punto final en donde toda esta penuria que está pasando el pueblo venezolano tiene que tener una solución, porque lejos de mejorar la calidad y la condición de vida del venezolano, cada día se está deteriorando mucho más. Ahora, pero un foro internacional como las Naciones Unidas es uno de los más importantes del universo, del mundo. Pero también existen normas diplomáticas que impedirían que un foro con esa característica se inmiscuya directamente en la solución de un problema de un país en su fuero interno, porque el famoso principio de ¿cómo es el principio de la no injerencia, de la no injerencia y la autodeterminación de los pueblos priva, porque el foro es muy grande, es las Naciones Unidas. ¿Cree usted que lo que sucede hoy, lo que puede suceder mañana, degenere en acciones que ablanden la posición del gobierno? Porque pareciera que el gobierno, no importa si es Dios el que baja a cuestionarlo, igualito el gobierno se siente con la autoridad como para no escuchar. Mira, en materia de derecho internacional público se habla de las normas del Jus Cogens. El Jus Cogens siempre son unas normas esas que no se puede, que eso vamos a decirte por antonomasia, que tienen su propia explicación, su propia fuerza, como la autodeterminación de los pueblos, etcétera. Ese principio que está establecido en los propios tratados y convenios de las Naciones Unidas. Pero hoy tenemos, aparte ya del derecho internacional público, lo que se llama el derecho internacional de los derechos humanos. Y eso muchas veces los gobernantes no lo entienden. El concepto de soberanía hoy día no es absoluto. Esas viejas tesis en donde yo puedo hacer en el patio de mi casa lo que a mí me dé la gana, sin que usted se me meta en el mío. Hoy día ese tipo de cosas hay que interpretarlos dentro del contexto del derecho de participación, o mejor dicho, del derecho de protección que tiene la comunidad internacional en relación a cuando en un país se cometen actos que ya están en violación a los derechos de lesa humanidad, que son graves violaciones de los delitos de lesa humanidad. Entonces, la situación de Venezuela y de Maduro no es como para sentarse ahorita y decir, bueno, voy a ver un equipo de fútbol, voy a ver un programa de televisión, voy a meter en Netflix, que el mundo no está sucediendo nada contra mí. No, yo creo que tiene que verlo con mucha realidad. Por supuesto, se manejan dentro de la teoría del caos,
en la medida en que todo entre dentro de ese mundo y todos tengan que depender de mí, yo tengo el control totalitario de la sociedad. Esa es más o menos la lógica. Yo hoy precisamente en la Asamblea denuncié un hecho que fue la persecución contra los 2 bomberos de Mérida, pero es que ya no es solamente contra los políticos, contra los diputados ni contra los periodistas, es contra los bomberos, es contra los mototaxistas. Es decir, estamos viendo una totalización de la sociedad, que la comunidad internacional pues tiene esos principios que se van desglosando paulatinamente hasta llegar a tener su propia práctica y su propia aplicabilidad dentro del contexto del derecho de protección. Ahora, tomando en cuenta que el principal aliado en estas líderes del gobierno es su par cubano, que tiene una experiencia, una vastísima experiencia, tiene casi 60 años de lucha diplomática en contra de los imperios y todo lo demás. Esta estrategia de que Venezuela sea el foco de la diatriba en una Asamblea Nacional, en una Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no le abona el terreno de alguna manera a el gobierno de Maduro para erigirse como una víctima y que vengan ahora, posiblemente en las próximas horas, un conglomerado de naciones a defenderlo porque los quieren aplastar, porque los... Bueno, pero vamos a decirte, de las naciones fuertes está China y Cuba, ¿no? Perdón, y Rusia. Y Rusia. Corea del Norte. Pero hoy día el mundo, los chinos no le dieron plata fresca al gobierno. Los chinos no es que le dieron 5.000 millones de dólares, los chinos están pendientes de sus intereses y de cobrar. Ahora, puede haber reacciones locales del gobierno, no te extrañe que de repente se cierren la frontera con Colombia y te generen allí una situación pues de un ambiente negativo pues para la paz venezolana y la paz de la región, generar ahí un enemigo total. El enfrentamiento con Duque en este momento es verbal, ¿no? Es decir, el gobierno puede hacer ese tipo de cosas para ver a quién achacarle lo que ha sido el fracaso de su diplomacia de paz, porque si algo estamos viendo es que ha fracasado. Y hay una cosa que a mí me preocupa porque no se dice mucho, y es que no olvidemos que la Corte Internacional de Justicia es un órgano de las Naciones Unidas, un órgano del Secretario General de las Naciones Unidas, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y ahí tenemos nosotros el caso con el Esequibo, y ahí está asociado la EXO con la China en el desarrollo de Tolima y Pico y de toda esa zona que está en reclamación. Entonces es un juego ahí de intereses geopolíticos dentro del cual se está entregando soberanía, no importa que yo me mantenga en el poder, así la gente se muera de hambre. Es un concepto muy perverso en donde realmente nos pone en una situación a nosotros los venezolanos bastante difícil. Ahora, abonando a esto que estamos hablando, mañana se supone que 5 naciones van a demandar al gobierno venezolano ante la Corte, o van a solicitar a la Corte que se pronuncie sobre la crisis humanitaria o delitos de lesa humanidad cometidos por el gobierno ante la Corte Penal Internacional. Bueno, mira, se le ve alguna prosperidad a esa acción. ¿La gente qué puede esperar de eso? Hay que hablar con claridad, Pedro. Eso no es de la noche a la mañana, eso tiene un proceso. Eso tiene que ser evaluado en la sala de sustanciación. Tiene su proceso y después que decidan lo envían al fiscal. Y la fiscalía, pues entonces comenzará todo un proceso. Pero eso tarda, como todos los expedientes en un tribunal. Uno muchas veces cree que porque la ex esposa tuya te demandó, o alguien que tú chocaste y se olvidó la cosa y te metió una demanda, de pronto sale a los 10 años. Son procesos que no se detienen. En este caso concreto, la Corte Penal Internacional tiene su proceso. Allí hay todo un expediente del artículo 7 del Estatuto de Roma. Yo llevé un expediente hace casi un año al panel de expertos en la OEA sobre las graves violaciones sistemáticas con patrones de sistematicidad contra la Asamblea Nacional, y eso tiene la comunidad internacional que adoptar una posición. El hecho de que hayan varios países latinoamericanos apoyando o presionando, instalando, es decir, avalando esa acción que va direccionada para que la Fiscalía actúe, es muy importante porque ya se ve pues que no es una acción solamente de un grupo o de una institución
o de una persona, sino que ya estamos viendo países que están dando un paso al frente, porque indudablemente que la causa para poder resolver el problema del desplazamiento forzoso y las secuelas que eso trae en muchos países, resolver el problema político de Venezuela, y eso lo están viendo los países. Ahora, es efectivo, eso hace mella, porque además ahora se suma nuevamente el tema militar, que el gobierno lo maneja muy bien desde el punto de vista comunicacional. Eso hace mella, genera la presión suficiente, porque vamos a ser un poquito abogado del diablo. La comunidad internacional no nos va a resolver el problema a nosotros. Sí, pero Pedro, te digo una cosa. En la Corte Penal Internacional, la situación está en la responsabilidad penal individual de los actores. Eso es muy importante señalarlo, que ya no es solamente, no es el Estado el que va a actuar ahí en la Corte Penal, sino que la Corte Penal Internacional va a determinar la responsabilidad individual de los que están siendo acusados por los delitos de lesa humanidad. Y eso, hermano, en los confines de la vida, el tiempo que tú puedas vivir, jamás y nunca tú vas a evitar que la justicia internacional se aplique cuando hay esos graves delitos de lesa humanidad. Esa es la gran diferencia, y es lo que estos gobernantes, sobre todo los militares, creen que tienen el poder para toda la vida y no se dan cuenta que efectivamente la justicia en materia de derechos humanos es imprescriptible. Y es imprescriptible porque los derechos humanos, los delitos de lesa humanidad no son derechos jurídicos. No son, provienen de la ley, son inherentes de la persona humana. Jugar con el tema de la posibilidad de una guerra, de un conflicto armado, no es irresponsable tanto de quienes lo ventilan a nivel internacional como los que también le dan cabida a nivel interno. Mira, es que en este caso, cuando tú hablas de la Corte ya no hay suficientes angustias con la vida que vivimos. Mira, cuando tú hablas de la Corte Penal Internacional, cuando tú hablas del derecho de protección humanitaria, cuando tú estás hablando de los mecanismos establecidos en la convivencia internacional, tú no estás hablando de intervención militar. Si no existieran esos pactos que Venezuela ha suscrito, si no, nosotros no formáramos parte de las Naciones Unidas o de la OEA, que Venezuela ha declarado que se quiere retirar de la OEA, pero no se ha retirado. Son mecanismos de la convivencia internacional que se crearon justamente después de la Segunda Guerra Mundial para evitar que la prepolítica se convierta en norma y en conductas de actuación. Tiene que haber un mínimo de convivencia, sobre todo cuando hay regímenes como el venezolano, que se quieren poner al margen de todas las normas de convivencia nacional e internacional. Bien, diputado, yo quisiera cerrar preguntándole algo. Si quiere no me lo responde, porque yo sé que a usted le quitaron el pasaporte y lo han intentado meter preso y todo lo demás. Pero usted estaría de acuerdo con que el gobierno de Nicolás Maduro cese mediante una acción militar. No, mira, yo creo que lo importante es que el pueblo venezolano y toda la comunidad internacional, por los vamos a decirte, mecanismos políticos, pacíficos y democráticos, nosotros resolvamos esta cuestión. Yo lo que sí llamo es la unidad de la oposición y a la organización social de la base, de abajo hacia arriba, concienciar a la gente, informar, sobre todo evitar que la gente se confunda y tener claro esa ruta. La ruta nuestra es que justamente esto va a tener una salida realmente consensuada, en donde el mismo Maduro y altos componentes de su propio gobierno, desde el punto de vista militar, se den cuenta de que es un régimen insostenible desde el punto de vista social y económico. Bueno, muchísimas gracias, diputado, por atendernos y concedernos un poquito de su tiempo. Gracias por darnos unos tips de cómo se mueve esto internacionalmente. Y bueno, esperemos que todo termine, como siempre lo decimos, de la mejor manera para la mayoría de todos nosotros, porque lo que estamos viviendo no es fácil. Gracias, no es fácil, estamos pasando muchas necesidades. Sí. Muchas gracias, Pedro. Gracias a usted. Hacemos un paréntesis. A las 6:49 de esta tarde, aquí en la entrevista, les habla Pedro Prado. Ya regresamos por RCR 750 AM para el final de esta edición de hoy. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez.
Son las 6:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Nelson Mandela. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Las 4 del patíbulo. Bien, vamos con lo que me corresponde generalmente en las emisiones de La Entrevista, las 4 del patíbulo. Y como ustedes saben, esta es mi opinión sobre hechos que han sucedido, que están sucediendo. Bien, vamos con la primera. El director de la firma financiera econométrica, Henkel García, reveló que en la actualidad $1 compra 8 veces menos que lo que compraba para la misma fecha en 2017. Sin embargo, acotó que sigue siendo la mejor alternativa ante la monstruosa hiperinflación que sufrimos. Yo opino, en los billetes de dólar está impresa la famosa frase "en Dios confiamos". Tenemos que invocarla para ver si salimos de esta tragedia. La segunda, Maduro dijo que por culpa de Donald Trump él está rodeado de personas sancionadas, agregando que cada sanción es una medalla para sus revolucionarios. Yo opino, señor Maduro, no se confíe mucho, no sea que esas medallas, cuando menos usted lo espere, le sean cambiadas por un cartelito con sus nombres, foto de frente y de perfil y un código numérico más una braga. La tercera, la Cámara de Comercio de Maracaibo, Estado Zulia, informó que en la capital zuliana la inflación acumulada para la fecha es de 14.944%. Esta barbaridad se refleja principalmente en el rubro, adivine usted, alimentos. Yo opino, de verdad, que este gobierno le está esfloreteando la vida, como dicen allá, a todo el mundo, pero en especial a los maracuchos, a quienes tienen abollados, como dicen allá, con la comida, cuyos precios son demasiado mamarrúos, como dicen allá. Tinita, mete la mano. La cuarta y última. En el Saime de Guanare, Portuguesa, le exigen a quienes desean tramitar la cédula de identidad que lleven polietileno para poderles plastificar el documento. Yo opino, suelo ser ingenuo, por tal razón quisiera que alguien de ustedes me aclarara esta duda. ¿Por qué no hay plástico para la cédula y sí lo hay para el carnet de la patria? Perdón, para el carnet de la plata. Por favor, ayúdenme a entenderlo. Selene. Selene. Bien, con esta interrupción, bueno, que es normal últimamente, la damos por concluida esta edición del 25 de septiembre de 2018 de La Entrevista. Les habló Pedro Prado. Miguel no nos acompañó el día de hoy, ya mañana estará al frente de este espacio. Llegamos gracias a RCR 750 AM para Caracas y el centro del país. Mundial 860 en el estado Táchira y norte de Santander en la República de Colombia. Calidad 90.3 FM para el sur del estado Táchira y parte del estado Barinas. Nos pudieron seguir por envenezuela1.com y por miguelcontigo.com. También nos conectamos durante toda esta emisión y durante todas las emisiones siguientes con Noticias 7 Días TV en Panamá, @Noticias 7D en la República de Panamá. En la producción, como siempre, estuvo Selene Pérez, Eduardo Llanes en los controles aquí en Caracas, Luis Carrero en Táchira y Leonardo Parlavecchio en Ciudad Bolívar, capital del estado Bolívar. Todos bajo la dirección general de Jaime Nestares. Yo, Pedro Prado, me despido hasta el día de mañana, deseándoles que tengan una feliz noche, que descansen, que se recuperen del día agitado de hoy. Mañana al parecer va a haber bastante lluvia, tome sus previsiones. Y nos vemos mañana con el favor, nos vemos y nos hablamos, mañana con el favor de Dios y la Virgen. Acompáñenos en la próxima emisión de La Entrevista.
con Miguel Ángel Rodríguez.